Muy bien, hemos estado hablando de lo negativo o de los límites de la revelación general. Es decir, conocemos bastantito de Dios, su poder, su invisibilidad, su eternidad, su santidad. Él ha escrito su ley moral en nuestra conciencia y entendemos que no le agradamos a Dios porque Dios mismo nos lo dice por medio de la revelación escrita en la conciencia moral. Pero a la vez nos quedamos un poco perdidos, oscuros, sin saber qué hacer o a dónde buscar. Pero Dios todavía nos viene y nos ayuda y se revela de otra manera. Pero antes de llegar a la revelación particular, y hay que esperar 2 semanas para esa clase, vamos a tocar lo positivo de la revelación general y al final vamos a dar un resumen de todo lo que hemos aprendido y el uso, que para mí es muy práctico. ¿Cuál es el uso de esta doctrina? ¿O cuál es el uso de lo que se llama la revelación general cuando estamos tratando de hablar, por ejemplo, con los no creyentes? ¿Tiene cierto uso? Vamos a ver que sí, porque tenemos muchísimo en común con todos los seres humanos que viven en todas partes del mundo, porque Dios nos ha hablado igual, ¿verdad? Muy bien, uso positivo de la revelación natural. Todo lo anterior parece ser muy negativo. Terminamos en una notita sumamente negativa. Pero, según el Salmo 111, el versículo 2, el Señor hace maravillas, las experimentan los que están felices con ellas. Sus obras son gloriosas y excelentes. Su justicia nunca se acaba. Y este salmo también está hablando de las maravillas de Dios, de las glorias de Dios, de las excelencias de Dios, que también se nos revela por la revelación natural. Es decir, que positivamente hablando, Dios no es un extraño. En la revelación general, Dios es claramente visto y comprendido. Lo que se conoce sobre Dios, dice el apóstol Pablo, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. Entonces, estos conocimientos son visibles y claros. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. En la revelación general, algún conocimiento de Dios está siempre presente y es universal. En la revelación general, el poder, la presencia y los derechos soberanos de Dios lo invaden todo. Dando resumen, número 1, otra vez, el hecho de que esta revelación salga a la luz significa que Dios no es un extraño para nadie. Las evidencias, otra vez, del poder, la presencia y los derechos de Dios nos invaden a todos. Pablo dice en Romanos 1 que Dios es claramente visto, comprendido e incluso conocido. En cualquier cultura o lenguaje en el mundo existe una idea de Dios. Dios es conocido de alguna manera por todos. No es decir que todas las religiones son iguales, no estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que todos son religiosos, todos creen en algo. Y hay muchísimas religiones y eso es evidente y también inevitable y natural porque Dios se ha revelado en todas partes a todas las personas y se revela constantemente. Bueno, estamos diciendo positivamente de que Dios no es un extraño. 2, debido a que esta revelación sale a la luz, nos toca, incluso si elegimos rechazarla, todos sabemos que moralmente tenemos que dar cuentas
Y eso es bueno. Todos sabemos que somos criaturas morales. Es dentro de la realidad de esa revelación que nos quedamos sin excusas. No es que no oímos la ley, sino que estamos rechazando o reprimiendo la revelación de Dios por la naturaleza. Dios ha revelado sus demandas morales en los corazones de todos. Si una ley escrita, sabemos que ciertos comportamientos son incorrectos. Esa ley escrita se refiere a escrita en un libro, la Biblia o otro libro religioso. Sin esos libros, sabemos que ciertos comportamientos son incorrectos y que estos comportamientos hieren relaciones y merecen ira y juicio. La ley escrita en los corazones revela la santidad de Dios, su justicia y su juicio. Y otra vez nos dejan sin excusas. 3. Todos buscamos a tientas a Dios. ¿Recuerdan ese texto que estudiamos en Hechos 17, cuando Pablo fue a Atenas y vio una ciudad llena de ídolos y él observó un estatua dedicado al Dios no conocido? Y él empezó a hablar con los de Atenas acerca de ese Dios no conocido para explicarles quién era ese Dios no conocido. Y entonces Pablo, ¿dónde empezó Pablo sin volver a leer ese pasaje? Empezó con la creación. Empezó con la creación y con la historia. Y él explicó a los de esa ciudad de Atenas que Dios se había revelado y que los mismos filósofos griegos entendían ciertas cosas de Dios. Y él citó un filósofo que se llama Irete. ¿Cuál fue el atributo reconocido por ese filósofo? De él somos todos descendientes. Okay, que todos venimos de Adán, y Pablo nombró a Adán de un solo hombre, venimos todos, pero también entendí ese filósofo griego que Dios es omnipresente, porque él había dicho que en él vivimos y movimos. Ese filósofo, sin leer ningún libro religioso, entendía que Dios estaba cerca, más cerca de respirar y de las manos. Entonces, eso es bien correcto, es muy bíblico eso, a pesar de que ese griego no aprendió acerca de ese atributo en la Biblia. Él lo aprendió ¿cómo? Filosofando, mirando, observando la creación y cómo ese Dios funcionaba a través de la historia. Y Pablo añadió otra cosa. Pablo les explicó en capítulo 17 que Dios también se revela a través de las migraciones de las gentes. Y dijo que la razón por la cual Dios mueve constantemente un pueblo a otro lugar geográfico es para que lo busquen y quizás lo encuentren y a tientas. Y entendemos que la cosecha está muy madura en los Estados Unidos y también en España y en partes de Europa, porque Dios ha enviado a muchos inmigrantes. Y el hecho de ser inmigrante implica ¿qué? Implica muchas cosas. Implica cierta apertura, implica cierto abandono de las tradiciones antiguas, implica ciertas libertades, ya no tengo que obedecer a mi abuela, entonces implica, wow, entonces voy a empezar a explorar y quizás en mis estudios, en mi búsqueda, dice el apóstol Pablo, quizás buscando a tientas, voy a encontrar al Dios verdadero. Y es más que posible, es una de las maneras que Dios usa para atraer a ciertas personas a Jesucristo y salvarlas. Gloria a Él por sus maneras. Muy bien, entendemos que estamos inquietos con nuestra condición pecadora. Estamos todavía hablando de lo positivo, aun por la creación, por la revelación general. Tengo cierta inquietud, cierta
intranquilidad. ¿Qué dijo Agustín? Que el hombre no descansa. O no puedo citarlo correctamente, pero dice que hay un vacío en el hombre que solo Dios puede llenar. Y todos tenemos esas inquietudes. No descansamos hasta que descansamos en ese Dios que nos ama más que nos amamos a nosotros mismos y más que nuestra mamá también. Ok, número 4, hablando de lo positivo de la revelación general. La revelación de Dios en la revelación general es el elemento fundamental que hace posible la virtud cívica en el mundo caído. A veces la pregunta se le hace al cristiano, si el mundo está caído, como ustedes dicen, o que hay tanta maldad en el mundo y hay muy pocos cristianos, como ustedes dicen, ¿por qué hay civilizaciones en todos lados? ¿Por qué hay comunidades que practican la civilidad? Bueno, es por esto. Es precisamente por medio de la revelación general, por medio de entender ciertas cosas por la creación, por la providencia y sobre todo por la conciencia. Todo el mundo tiene conceptos del bien y el mal porque la ley de Dios está escrita en el corazón de cada persona. Entonces, es notable que mientras la vida humana manifiesta una aversión innata a Dios, su santidad y su voluntad, sigue creyendo en lo que es correcto y justo, en castigar lo que es malo y premiar lo que es bueno. Entonces, la mayoría de las personas tienen estas convicciones. Todavía ahí hay aprecio, es decir, en general, en el mundo, para la comunidad humana. Hay una búsqueda por la verdad y el conocimiento. En general existe eso. En pocas palabras, la ley sigue trabajando en el corazón humano de aquellos que ni aman a Dios ni le sirven. Somos pecadores. Necesitamos a Dios. Este es el primer uso evangélico de la ley. Pero no estamos hablando de leyes evangélicas, estamos hablando de la ley que se revela en la conciencia. Pero trabaja sin conocimiento de una ley revelada en particular, o es decir, sin la Biblia, por la ley dada en la revelación general. Entonces, por medio de la revelación general, todos tenemos un concepto de lo que es una buena moralidad y todos tratamos de practicar y todos tratamos de promover ese concepto en la sociedad en general y por eso hace posible la virtud cívica, aun en Key Biscayne. Fíjense en eso. Muy bien, positivamente la ley dice que ciertos comportamientos y actitudes son incorrectos. Eso es bueno. La ley se convierte en una barrera social contra el pecado y posibilita la vida en sociedad. Y número 5, y el último punto de la lista de puntos positivos, estamos tratando puntos positivos por la revelación general. Dios continúa diciendo en la revelación general, yo soy el creador, el rey, ustedes son mis criaturas, tengo buena voluntad para ustedes. Y hay muchos textos que enseñan eso. Recuerden el texto en Mateo 5, creo que es versículo 41 del Sermón del Monte, que Jesús dice que el sol brilla también en los buenos y malos. Y también las lluvias caen en todos, en los malvados y en los buenos. Entonces el agricultor puede ser un ateo y todavía llueve ahí en su finca. Y eso es una expresión en la revelación general de la bondad de Dios, que Dios tiene una buena voluntad para todos. No importa si esas personas lo adoren o no. Él tiene buena voluntad y Él expresa lo que se llama su gracia común en todos los seres humanos y les da felicidad a los no creyentes y también les da buena salud y hasta prosperidad económica a los ateos. Y a veces, aún en el Antiguo Testamento, los que creen en Dios se quejaban por eso. Y Dios dijo,
bueno, entonces en este mundo está bien, es que yo puedo expresar mi bondad en cualquiera, pero dijo ese salmista, cuando entré en el santuario y me enfoqué en la belleza del Señor, entendí todo. Entonces entendió que todo se va a acabar algún día y Dios va a juzgar. Pero mientras, ¿qué importa? Nosotros también deseamos el bien para todos y Dios desea. Y Romanos 2:4, me gusta muchísimo este texto, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. La palabra ahí es esperando que te arrepientas. En otras palabras, esas bondades que Dios derrama en todo, salud, bienes materiales, casas, buenos trabajos, belleza física que Dios otorga y fuerza física y también ciertos talentos en el área de la música, felicidad social, la habilidad, muy lindas personalidades, todos esos son dones que Dios le ha dado a muchas personas, no importa sus creencias. Pero este versículo dice que Dios expresa y nos colma con sus cosas bondadosas para estimularnos a arrepentirnos y a buscarlo. Entonces, con toda visión podríamos decir que Dios ha hecho ciertas personas ricas para que esas personas lo busquen. Y se dice, bueno, no lo busquen, ok, bueno, no es culpa de Dios. Dios está tratando de atraerlo por colmarlo con bendiciones. Y a veces Dios usa otras estrategias, como sabemos, ¿verdad? Como dolores y pruebas, etcétera, etcétera. Pero a veces nosotros los cristianos enfocamos en lo negativo, pero Dios no, Dios enfoca en lo positivo. Dios enfoca en cosas bondadosas. Dios prefiere usar su bondad, sus bienes, su corazón generoso para atraernos a su amor. Entonces entendemos aún por la naturaleza, por la revelación general, por la prosperidad que Él les ha dado a muchos no creyentes, que es un Dios amoroso, bondadoso, y expresa esa bondad tratando de atraer a ciertas personas a creer en Él y a entregarse a Él por Cristo. Pero no estamos hablando en esta clase de Cristo, estamos hablando de los conocimientos que conocemos sin la revelación en Jesucristo y sin leer la Biblia. A mí me gusta mucho este texto en Proverbios 8, versículo 30, que dice, estaba yo ahí. ¿Yo? ¿Quién está hablando en Proverbios 8? Se llama sabiduría. Y sabiduría en el libro de Romanos es personificada por una mujer elegante. ¿Recuerdan ese modismo en los proverbios? Estaba yo ahí, ¿yo quién? Sabiduría. A su lado, que por supuesto que sí es Jesucristo, pero como hábil trabajador, lo hice sentirse feliz todo el tiempo. Se sentía muy feliz por el mundo que había creado. Estaba feliz por la humanidad que colocó allí. Entonces, bueno, hay otras versiones de este texto. Una versión dice que Dios tiene un gran favor hacia la humanidad, o la sabiduría siempre está muy feliz con el hombre. Es decir, para Él nosotros, no sé por qué, pero ante sus ojos nosotros somos sumamente atractivos. Y Él se trae muchísimo a nosotros. Tiene un cariño enorme para con nosotros. No importa si la persona cree en Él o no, es que tiene un corazón lleno de amor y compasión y favor hacia la raza humana. Es como, su pueblo es la manzana en su ojo, pero no es decir que no ame a todos los seres humanos. Y yo creo que por medio de
la revelación general por medio de muchas bendiciones materiales, sociales, psicológicas, familiares, con este medio ambiente tan lujoso en que vivimos. Es obvio que Dios nos favorece y favorece a los que no lo aman. Y todo esto es una expresión de su bondad a través de lo que se llama revelación general. Ni hemos hablado de Cristo, no hemos hablado de la Biblia, hemos hablado de cómo Dios se revela constantemente a cada ser humano y en todos los lugares. Siempre, siempre su voz resuena, siempre. Los amo, los amo, los amo. Y lamentablemente la mayoría se está huyendo, tratando de escaparse y tratando de reprimir estos conocimientos. ¿Por qué? Porque quieren ser su propio Dios y gobernarse a sí mismo. Bueno, ¿cómo se usa estos conocimientos en este ejercicio de comunicarnos con los que todavía no creen en Cristo? Dios se revela a todos universalmente en todo momento a través de la creación, la historia, la conciencia moral. Resumen, obviamente. 2. El conocimiento verdadero de Dios puede ganarse a través de la revelación natural. Ya aprendimos que podemos conocer algo bien verdadero, correcto, a pesar de que no sea suficiente, son verdaderos conocimientos que recibimos por medio de la revelación general. 3. El conocimiento que se obtiene mediante la revelación natural es incompleto, ya dijimos eso. La mente caída es oscura, sé muchísimos versículos bíblicos y no ve las cosas con claridad. Los atributos infinitos pueden ser sugeridos, pero no probados. Hace 2 semanas tocamos lo que se llaman los argumentos cosmológicos y los argumentos teleológicos. ¿Recuerdan esos argumentos? ¿Qué dice el argumento cosmológico? Es el argumento de causa y efecto. ¿Qué dice? Que por ver el efecto, esto implica una causa, pero no solo una causa, implica una causa suficientemente poderosa para causar el efecto. Entonces, es un argumento que usó Aristóteles para la evidencia de la existencia de Dios. Pero ese argumento tiene cierta utilidad, pero no es infalible. ¿Por qué? Lo que se señala, o es decir, la causa sin causa, o no causada, no necesariamente es el Dios verdadero, ni necesariamente es un Dios infinito. Porque este argumento no dice que no señala a un Dios infinito, señala algo o alguien suficientemente grande y poderoso, pero no dice infinitud, no dice Dios de la Biblia. Entonces, no estoy atacando el argumento. Yo personalmente uso este tipo de argumento, pero Tim Keller dice que hay que tener cuidado de no usar la palabra probar. Porque es que no son pruebas, son pistas que señalan, sugieren la existencia de Dios. Y son útiles. Y yo los uso. Pero el otro argumento, que se llama el argumento teleológico, es el argumento del diseño. Entonces, por observar la creación se ve orden, pero también se ve desorden. Entonces ahí está la debilidad del argumento. ¿Qué hacemos con el desorden? Entonces todo argumento tiene sus fuertes y sus debilidades. Es lo único que estamos diciendo. Es bueno usarlos porque Dios es una persona inteligente, es un diseñador. Y se puede usar el argumento cuando vemos orden, cuando vemos que tan bien Dios coloca todo en la naturaleza. Entonces se puede concluir que la persona que
supuestamente creó todo eso, es una persona de orden, es una persona inteligente, es una persona de diseño. 4. Algunos discuten, Karl Barth, el teólogo, que la razón por la cual vemos a Dios en la creación y la historia es porque leemos a Dios, o es decir, es una presuposición. Hemos leído la Biblia ya y por eso vemos a Dios en la naturaleza, es su argumento. Esto, sin embargo, parece desviar la clara enseñanza de Salmo 19 y Romanos 1 y 2. Realmente conocemos algo de Dios mediante de la creación porque Dios ha dejado sus huellas intencionalmente ahí. 5. El mayor problema con nuestra habilidad para conocer a Dios suficientemente mediante la creación es la tendencia humana pecaminosa a suprimir este conocimiento para vivir de manera incorrecta y para adorar a las criaturas, parte de la creación, en lugar de adorar al Creador. Bueno, es importante entender que ese fenómeno sí existe por la rebeldía que existe en el corazón pecaminoso. Reprimimos lo que se ve claramente de Dios en la creación. 6. Lo que se sabe mediante la revelación natural es suficiente para revelar la santidad de Dios. Ya hemos dicho eso. Por ejemplo, el conocimiento de arrepentimiento y de lo que está mal y la certeza de que todos los hombres tenemos que dar cuentas en un juicio por no vivir rectamente está claramente revelado en la creación. Entonces todo el mundo sabe esto. El apóstol Pablo lo dice. Y por la naturaleza y por la revelación general quedamos sin excusa. Y ya hemos visto ese texto de la generosidad de Jesucristo en Mateo 5. 7. Positivamente, la revelación natural revela la bondad de Dios hacia todos y su gran valor para la humanidad. Y los textos en Proverbios y en Romanos 2:4 que hemos leído enseñan eso. 8. La pregunta es si la revelación natural es suficiente para llevar a la persona sin la ayuda de revelación particular, o es decir, sin la ayuda de la Biblia, a entregarse a la misericordia de Dios para ser salvada por Cristo, de quien nunca ha oído. Este es un gran argumento que todo el mundo usa. Aún en esta iglesia las personas me preguntan, ¿qué piensas, David, de la persona que vive en la selva en Sudamérica y nunca, o en la jungla de África y nunca ha oído el Evangelio o el nombre de Jesucristo? Si esa persona, por la revelación general, llega a la conclusión que Dios es santo y que Él es pecador, y Él nada más se entrega a la misericordia de Dios sabiendo que sus obras no son suficientes, ¿queda salva esa persona? Es la pregunta. Y la respuesta es tal vez. La respuesta es que Dios lo haga. Que Dios sea alabado. Que Dios, bueno, Él sabe todo, Él sabe qué hacer, pero el peligro entra en que el cristiano o la iglesia descanse, diciendo, oh, Dios es tan misericordioso, no tenemos que ir a predicar el evangelio. Pecado, desobediencia, eso es trágico. No, no y no. No, es que si pensamos así, para no ir, terrible es pecado. Porque a través de toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Jesucristo mismo, los apóstoles expresan urgencia. Hay que ir, hay que predicar las buenas nuevas. Porque sobre todo, y voy a leer el último párrafo, página 34 de la Confesión de Fe Westminster, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación.
Entonces, evangelísticamente hablando, podemos usar toda esta información para convencerle al no creyente que Dios se está revelando constantemente. Y podemos enseñarle muchísimo de Dios acerca de su bondad, su santidad, su benevolencia, su inteligencia, su poder, su eternidad. Pero cuando la persona hace la pregunta, ¿cómo llego a conocer verdad a ese Dios? Entonces tenemos que abrir la revelación particular. Porque la revelación particular nos enseña acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y también nos enseña principalmente lo que es el camino de salvación. No tenemos que ir a la Biblia para saber que somos pecadores. Podemos ir a la naturaleza, podemos ir a la conciencia. La conciencia es suficiente para condenarme. Mi propia conciencia me revela mi dilema. Me acusa y me revela que estoy perdido. Yo sé que estoy perdido sin abrir la Biblia, pero tengo que abrir la Biblia o escuchar a alguien predicar a Jesucristo para que sepa lo que es el remedio, la solución, la salvación. Viene por medio de, principalmente, no digo que Dios no puede hacer lo que quiera con esa persona que vive en la selva, pero no es none of my business, no es mi negocio, no es mi asunto, ni pensar. Mi negocio es ir y predicar el Evangelio. En Key Biscayne, empiezo en Key Biscayne, empiezo en el gimnasio, en la playa, y en las fiestas, y aún en la propia iglesia. Predicamos el Evangelio en la iglesia, porque vienen muchos incrédulos. Para el propósito de evangelismo, la revelación general puede ser un buen punto en común para comenzar la conversación, como hizo el apóstol Pablo, que ya hemos hablado de cómo él entró con los de Atenas. Muy bien, 10. La revelación general explica el fenómeno mundial de la religión y las religiones. En otra clase he dado muchos ejemplos de eso. 11. Como la creación y el evangelio son revelaciones de Dios inteligibles y coherentes, hay armonía entre los dos y refuerzo mutuo entre ellos. Es decir, lo que vemos en la naturaleza, también aquí está en la Biblia. Y lo que está en la Biblia, vemos también en la naturaleza. Entonces no hay conflicto. Es que uno da luz a la otra. Y como Calvino dijo, la mejor manera de poder leer la naturaleza o la revelación general es por poner los lentes de la revelación en particular, y yo leo o interpreto lo que veo ahí a través de estos lentes. 12. El conocimiento genuino y la moralidad genuina en los no creyentes, así como en los creyentes, no son sus propios logros. La verdad que llega de la revelación particular sigue siendo la verdad de Dios. El conocimiento y la moralidad no son tanto el descubrir como el no encubrir la verdad que Dios ha estructurado en todo su universo, tanto físico como moral. Muy bien, oremos y concluimos esta parte. Padre nuestro, damos muchas gracias por revelarte constantemente en la creación, en la providencia, en la conciencia nuestra, y plenamente en Jesucristo y en forma escrita en la palabra de Dios, la Biblia. Gracias por revelarte, gracias por darte a conocer, gracias por permitirnos conocerte y sobre todo gracias por venir en busca de nosotros. Gracias por colocar todas las circunstancias, por tu providencia, colocando detalles en nuestras vidas para que te busquemos y a lo mejor te encontremos. Ayúdanos a todos a conocerte de manera íntima y de glorificarte con nuestras vidas por medio de la salvación dado en Jesucristo. Y en su nombre te pedimos todo esto. Amén.